Cierra los ojos por un instante e imagina esta escena. Estás acostado en tu cama, la habitación está en silencio, el mundo parece lejano, y por primera vez en mucho tiempo, sientes que algo dentro de ti comienza a desacelerarse. No es magia. Es el momento exacto en el que tu mente empieza a reorganizarse. Aquí comienza todo. No afuera, no en las circunstancias, en ti. Y mientras escuchas estas palabras, algo ya se está moviendo en tu interior, aunque todavía no puedas nombrarlo. Antes de continuar, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase exacta. Yo ya soy lo que quiero ser. Hazlo ahora. No es simbólico. Cuando comentas, anclas ese estado en tu conciencia y al mismo tiempo ayudas al algoritmo a llevar este mensaje a más personas que lo necesitan. Dale también un like, porque cada like amplía el alcance de este contenido. Compártelo con alguien que sientas que está listo para este cambio. Suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos profundos. Y si esto te está dando verdadera claridad, puedes apoyar el proyecto a través de Super Chat. Es una contribución directa que mantiene vivo este espacio. Ahora escucha con atención, porque lo que vas a oír no es teoría, es práctica, algo que puedes comprobar en tu propia vida. Debes comprender una verdad fundamental. El rico, el pobre, el mendigo y el ladrón no poseen mentes distintas. Existe una sola mente. La diferencia está únicamente en la orientación interior. Es como una pieza de acero magnetizada. La sustancia es idéntica a la del acero no magnetizado, solo cambia la disposición molecular. Así ocurre con el ser humano. No transformamos la materia, transformamos la estructura mental. Cuando tú dices yo soy y otro dice yo soy, habla el mismo principio, pero cada uno organiza ese principio de forma diferente a través de sus imágenes internas. Nadie es superior porque tenga más posesiones. Simplemente vive una configuración distinta del mismo estado de conciencia. Y aquí está el punto central de la enseñanza de Neville Goddard. No estás llamado a añadir algo a tu vida, sino a reorganizar tu mente. La escritura lo expresa con claridad. No seas solo oyente de la palabra, sino hacedor. Porque quien solo escucha y no actúa, es como aquel que se mira en el espejo y enseguida olvida cómo es. Pero quien mira en la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, será bendecido en lo que hace. Esto significa algo muy sencillo. Miras dentro de ti, reconoces la prisión mental en la que te encuentras y te atreves a asumir que eres libre. No importa quién haya causado la situación, no importa lo que ocurrió en el pasado, miras la ley de la libertad en tu propia conciencia y te atreves a ser ahora mismo lo que deseas ser. En el instante en que lo haces, reorganizas la estructura de tu mente. La misma mente que antes aceptaba límites ahora acepta posibilidades. La misma mente que se identificaba con el problema, ahora se identifica con la solución. Y esto no significa fantasear durante 5 minutos. Significa vivir desde ese estado. Dormir como si ya fuera verdad. Respirar como si ya fuera verdad. Moverte durante el día como alguien que ya dejó atrás su antigua versión. Si hoy te sientes atrapado, pregúntate, si fuera libre, ¿dónde dormiría esta noche? ¿Cómo caminaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo sentiría mi cuerpo? Y luego atrévete a asumir que ya estás allí. Ese es el trabajo. No se trata de visualizar imágenes al azar. Se trata de convertirte interiormente en esa persona. Aunque exteriormente todo parezca igual, interiormente estás creando una nueva alineación. Y si perseveras, como dice la Escritura, lo que hiciste por dentro se hará inevitablemente visible en tu mundo. No necesariamente mañana, no cuando el ego lo exija, sino cuando la nueva estructura se haya vuelto estable. Neville enseñó esto desde su propia experiencia. No luchó contra las circunstancias, no peleó con el mundo exterior, simplemente reorganizó su estado interno y se durmió como un hombre libre, aunque externamente aún no lo fuera. Caminó día tras día en esa asunción hasta que el mundo tuvo que ajustarse. Ese es el principio. No intentas convencer a nadie. No le pides permiso a la realidad. Eliges una identidad interior y permaneces en ella. La fe sin acción está muerta. Pero aquí la acción no es externa, es interna, es sentir, es asumir,
Es volver constantemente al estado elegido, incluso cuando la mente intenta devolverte al viejo yo. Eso es lo que hace viva la fe. No digas yo creo. Vive como si ya estuviera hecho. Y mientras sigues escuchando, deja que estas palabras trabajen en ti. Porque no solo estás aprendiendo a manifestar cosas, estás aprendiendo a convertirte en una nueva versión de ti mismo. Y cuando el ser cambia, la experiencia siempre lo sigue. No según tradiciones humanas ni rituales externos, sino según la enseñanza viva. Cuando ores, cree que ya has recibido y recibirás. Todo es posible para quien cree, pero la verdadera pregunta es, ¿creo de verdad? Si realmente creyera que ya no estoy en el ejército, ¿dónde estaría? Estaría en casa, a miles de kilómetros en Washington Square. Miraría por la ventana y vería los Holly Apartments. A la izquierda, Washington Square. A la derecha, la Sixth Avenue, hoy llamada Avenue of the Americas, pero para mí siempre será la Sixth. Y eso fue exactamente lo que hice aquella noche. Vi la Sixth Avenue. Vi Washington Square. Luego recorrí mentalmente todo el apartamento y toqué cada objeto con las manos de mi imaginación. ¿Era razonable? El mundo diría que no. Pero, ¿qué es la razón? La razón consiste en sacar conclusiones a partir de premisas. ¿Y por qué mis premisas deben basarse siempre en lo que perciben mis sentidos? ¿Por qué deberían determinar lo que es razonable para mí? Después de hacerlo y experimentar el resultado, la razón ya no significaba lo mismo para mí que para el mundo. Le escribí a un amigo freudiano en Nueva York, psiquiatra y también reclutado. Le expliqué en detalle lo que había hecho y cómo hacerlo. No respondió. Para él todo giraba en torno a la sexualidad, no al poder de la imaginación. Cuando terminó la guerra y fue finalmente liberado, me confesó que mientras yo hablaba, presionaba los pies contra la alfombra y se aferraba a los brazos de la silla para mantenerse en la llamada realidad. Permaneció 3 años más en el ejército porque internamente no pudo soltarse y trasladarse al lugar donde deseaba estar. Por eso te explico cómo funciona. Tus percepciones no están limitadas a tus órganos sensoriales. Percibes mucho más de lo que tus sentidos pueden captar. Yo vi los Holly Apartments, la Sixth Avenue, Union Square. Vi a mi esposa, a mi hija, a quien no había visto en 3 meses. Caminé por la casa, toqué los objetos, sentí todo como real y luego regresé a mi cama militar y me dormí en ese estado. Era tan natural que cualquiera que me hubiera visto dormir habría dicho que yo estaba completamente allí. El cambio ya había ocurrido por dentro. 9 días después recibí una llamada pidiéndome que presentara una nueva solicitud. Lo hice, y ese mismo día fui liberado. Esa es la ley más práctica del mundo. Miras la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Y qué te libera? Te muestra al hombre o la mujer que deseas ser, pero en este momento estás atrapado por tu propia autoimagen, no tras barrotes físicos, sino dentro de tu identidad. Esta noche volverás a casa y te dormirás como la persona que ya no quieres ser. Eso es cautiverio. Mira la ley de la libertad y permanece en ella. No seas solo oyente. Hazlo, y serás bendecido en tu acción. Tal vez hoy necesitas dinero. No estás en una cárcel física, pero estás tras los barrotes de facturas, plazos y presión interna. Entonces dirige tu mirada a la ley perfecta de la libertad. ¿Cómo? Reorganizando la estructura de tu mente. El acero desmagnetizado no difiere en sustancia del magnetizado, solo cambia su alineación molecular. Cuando todo se orienta en una sola dirección, surge una fuerza inmensa. Por eso la Escritura dice que el hombre de mente dividida no recibirá nada. Quien no sabe lo que quiere no puede recibir. Probé este principio incluso en un restaurante, cuando pregunté a un camarero cuánto quería de propina. Se sintió incómodo. No tenía una idea clara. ¿Cómo puede alguien recibir si no sabe lo que desea? Solo hay una mente, una conciencia, un origen interior. No utilizas otra mente, utilizas la misma, organizada de otro modo. Entra en una habitación desordenada y permite que alguien con sentido del diseño reorganice todo. 1 hora después es un hogar distinto. Así ocurre con la mente. Ya tienes todo lo que necesitas. Solo debes reorganizarlo con una simple asunción. ¿Cómo me sentiría si ya fuera el hombre o la mujer que deseo ser? Y permanece ahí. Si 1 hora después ya no sostienes ese estado, solo fuiste oyente. Te miraste en el espejo y olvidaste quién eres.
El practicante permanece en el estado. Sigue sintiéndose así. Tu percepción no está limitada a tus sentidos. Lo que hoy sabes no es lo que sabrás cuando sepas más. Apliqué el mismo principio cuando estaba atrapado en una isla con miles de personas en lista de espera y solo 2 pequeños barcos al mes. No pedí favores. Me senté en la silla del hotel y asumí interiormente que ya estaba en la pasarela del barco. Sentí el mar, el movimiento, el olor del océano. Repetí eso hasta dormirme en ese estado. Al día siguiente me llamaron y me concedieron el pasaje para mí, mi esposa y mi hija, pasando por delante de miles. No me importa por qué nos eligieron. Yo había mirado la ley de la libertad y había permanecido en ella. Esa ley no discrimina. No importa si eres bueno o malo. Solo hay una conciencia. El papa, el preso y el mendigo comparten la misma fuente interior. Solo cambia la disposición interna. Por eso te digo, todo lo que quieres ser es simplemente una reorganización de la mente. No requiere esfuerzo, requiere asunción. Diga el débil, soy fuerte. No mañana, ahora. Debes convertirte interiormente, pero debes permanecer. Si un momento después regresas al antiguo estado, te conservas en lo viejo. No necesitas desechar todo de ti. Como en una sala algunos objetos permanecen y otros cambian de lugar. Reorganiza tu imagen interna de los demás, de las situaciones, de ti mismo. Asume que ya es verdad. Camina en esa asunción. Aunque los sentidos lo nieguen, aunque la razón proteste, si permaneces se consolidará como hecho. Esa es la ley. No destruyas nada. Cumple la ley. Vive desde el final. Y si necesitas dinero, libertad o paz, pregúntate, ¿cómo se sentiría si ya fuera real? Siéntelo. ¿Cómo se sentiría estar ya libre de esa presión? Toma ahora mismo esa sensación. Y quédate ahí. Asume que ya eres aquello que deseas ser. Y permanece en esa asunción. Porque exactamente esa asunción es la que al final se condensará como realidad. Esa es la enseñanza de este momento. Puedes ser solo el oyente de lo que acabas de escuchar, o puedes ser quien lo vive. Mi deseo es que seas el practicante, que salgas de este espacio y no empieces recién en casa, sino que ya ahora camines hacia afuera siendo el hombre, la mujer que decidiste ser. Y mientras regresas a casa piensa una y otra vez en la persona que elegiste encarnar. Deja que esa asunción vuelva constantemente a tu mente. Tú eres esa persona. Duerme en ese estado. Duerme como alguien que ya ha recibido. Quizá esta noche ocurra algo en un encuentro interior silencioso. Quizá escuches una voz. Quizá se forme una visión. Y cuando la visión encuentre palabras, sentirás una presencia profunda. Quizá recibas una confirmación directa de aquello que te atreviste a asumir. A mí me ocurrió así. Pero sucederá, se exprese con palabras o no, si permaneces en la asunción. Porque la ley no depende de señales externas. Depende de tu fidelidad al estado elegido. No importa si sientes algo especial. No importa si no pasa nada espectacular. Lo único decisivo es que permanezcas internamente ahí. Si permaneces, la asunción se hará carne en tu experiencia. Esto no es una posibilidad, es una ley. No esperas, eres. No aguardas el cambio. Tú eres el cambio. Cada vez que tu mente intente llevarte de regreso al antiguo yo, vuelve al estado. Cada vez que las circunstancias quieran convencerte de lo contrario, regresa. No discutas con el mundo. No te expliques. No te justifiques. Simplemente vuelve a la identidad que elegiste. Así se vive desde el final. Así se reorganiza la estructura de la mente. Así el viejo patrón se disuelve y el nuevo comienza a tomar forma. Sigue adelante. Sigue sintiéndote así. Muévete como alguien que ya ha llegado. Y deja que la vida haga el resto. Y mientras permaneces en este estado, empiezas a comprender algo aún más profundo. No estás tratando de convencer al mundo externo de nada. No estás intentando doblar las circunstancias. Simplemente decides quién eres. Y esa decisión silenciosa mueve todo. Porque todo lo que llamas realidad es solo la respuesta automática del espacio a lo que tú eres por dentro. No vives lo que deseas. Vives lo que eres. Mientras esto no se entienda, el ser humano persigue efectos y nunca toca la causa. Pero cuando lo comprendes de verdad, dejas de luchar, dejas de reaccionar, comienzas a dirigir. Tu imaginación no es fantasía, es el laboratorio de la creación.
Es el lugar donde lo invisible toma forma antes de hacerse visible. Cada estado que asumes allí y sostienes debe manifestarse, no porque alguien te recompense, sino porque así funciona la conciencia. Siempre ha sido aquello que experimentas, solo que la mayoría de las veces de manera inconsciente. Ahora estás aprendiendo a hacerlo conscientemente. Ese es el tránsito. Ese es el despertar. No te conviertes en algo nuevo. Simplemente dejas de ser aquello que nunca fuiste realmente. Y para eso no hace falta fuerza. Hace falta fidelidad al estado elegido. Hace falta constancia. Hace falta volver, una y otra vez, a la sensación de ya haber llegado. Cuando te levantes por la mañana, hazlo como alguien que ya recibió. Cuando camines por la calle, hazlo como alguien que ya pertenece a la vida que desea. Cuando hables con alguien, hazlo desde la versión de ti que decidiste encarnar. No esperes señales. No esperes pruebas. Las pruebas llegan después. Siempre después. Primero viene la asunción. Primero viene el sentimiento. Primero viene la identidad. Y solo después la confirmación externa. Ese es el orden. No lo inviertas. El mundo te enseñó a creer solo en lo que ves. Aquí aprendes a ver solo aquello en lo que crees. Es una inversión total. Por eso al principio se siente extraño. Por eso protesta la mente racional. Por eso los sentidos intentan arrastrarte de vuelta. Pero tú no eres tus sentidos. No eres tus reacciones. Eres la conciencia que observa todo eso. Y esa conciencia puede elegir. Siempre. Cada momento es una nueva oportunidad de realineación. Cada respiración es una invitación a regresar al estado. No importa cuántas veces te pierdas. Importa cuántas veces regreses. Porque cada regreso fortalece el nuevo patrón. Cada regreso debilita el antiguo. Y en algún punto, sin ruido, sin drama, sin anuncios, te das cuenta de que reaccionas distinto, piensas distinto, ya no entras en los mismos conflictos. Ciertas personas ya no te afectan como antes. Algunas situaciones simplemente dejan de encontrarte, y esa es la señal de que la estructura interna ha cambiado. No forzaste nada. Simplemente permaneciste. Habitaste el nuevo estado hasta que se volvió natural, y así es siempre. No sucede por esfuerzos heroicos, sucede por continuidad suave, por pequeños regresos diarios, por una decisión silenciosa, incluso cuando nadie te ve. Y cuanto más haces esto, más entiendes que no estás creando eventos. Estás creando una forma de ser, no manifiestas cosas, encarnas una identidad, y desde esa identidad, las cosas llegan solas. Las relaciones se reordenan, aparecen oportunidades, se abren puertas. No porque las empujaste, sino porque ahora eres compatible con ellas. Eso es vivir desde el final. Significa caminar ya como quien ha llegado, dormir ya como quien es libre, respirar ya como quien pertenece, hablar ya como quien sabe, sentir ya como quien ha recibido. Y mientras haces esto, suelta la urgencia, suelta la necesidad de controlar el tiempo, suelta el miedo al cuándo. El cuándo no es tu tarea. Tu única tarea es permanecer en el estado elegido. Sé fiel al estado. Sé fiel a la asunción. Vuelve a casa por dentro una y otra vez, porque cada vez que regresas le dices a la vida, esto soy ahora, y la vida siempre escucha. No de inmediato, no siempre de forma visible, pero siempre. Y un día mirarás atrás y reconocerás que todo cambió sin que tuvieras que luchar, que aquello que antes parecía imposible se volvió normal, que lo que antes anhelabas hoy simplemente forma parte de tu día a día, y entenderás que no fue suerte, fue fidelidad, fue constancia, fue el valor de asumir aquello que aún no podías ver. Sigue así, permanece en el estado, vive desde el final, y deja que el mundo se reorganice alrededor de lo que elegiste ser. Y mientras habitas este espacio interior, permite que ocurra algo aún más sutil. Comienzas a confiar en el silencio. Ya no buscas confirmación constantemente. Ya no revisas obsesivamente los resultados. No mides cada paso. Te mueves con una nueva calma, porque sabes que aquello que fue asumido por dentro, ya se está moviendo por fuera. Eso es madurez espiritual. Eso es maestría interior. Ya no eres juguete de los acontecimientos. Estás educando tu conciencia para guiarlos. No con rigidez, sino con alineación. Y cuando te alineas, todo se desplaza. Las personas empiezan a responderte diferente.
Las situaciones se ordenan sin que tengas que intervenir. Las soluciones aparecen desde direcciones que antes no veías. No porque seas más afortunado, sino porque ahora vibras desde otro nivel del ser. Y ese nivel no es alto ni bajo, simplemente es coherente. Es un estado estable de identidad. Es el punto donde dejas de preguntarte si funcionará y empiezas a vivir como si ya hubiera sucedido. Aquí comienza la verdadera transformación. No es una explosión repentina, es una reorganización interna lenta que un día se vuelve visible, como una semilla bajo la tierra. Durante un tiempo no ves nada, luego, un día, brota. Pero el trabajo ya había ocurrido en la oscuridad. Así es contigo. Cada vez que vuelves al estado, riegas la semilla. Cada vez que eliges sentirte ya llegado, nutres la nueva versión de ti. Y aunque hoy todo parezca igual, no lo es. Dentro de ti ya se está estabilizando algo. Tu sistema nervioso aprende una nueva normalidad. Tu mente suelta viejos patrones de reacción. Tu cuerpo empieza a habitar otro ritmo. Y este proceso es sagrado. No lo aceleres. No lo juzgues. No lo compares con el de otros. Cada uno tiene su propio tiempo de integración. Tu única tarea es permanecer fiel al estado. Regresar. Una y otra vez. Incluso cuando estés cansado. Incluso cuando dudes. Incluso cuando el mundo te provoque. Regresa al estado. Regresa a la sensación de ya ser aquello que deseas. Ese regreso es la práctica. Ese regreso es la disciplina. Ese regreso es la verdadera oración. Porque orar no es pedir. Orar es asumir. Es sentir como si aquello que aún no ves ya fuera real. Es respirar como si ya estuviera aquí. Es caminar como si ya te perteneciera. Y aquí muchos se detienen. Quieren resultados sin cambiar su identidad. Quieren manifestar sin convertirse. Pero así no funciona la ley. Primero eres, luego recibes. Primero encarnas, luego aparece. Primero eres, luego tienes. Si inviertes este orden, te quedas estancado. Si lo respetas, la vida te sigue. Siempre. Y con el tiempo notarás que ya no intentas controlar a las personas. Ya no tratas de arreglar cada detalle. Ya no vives en modo supervivencia. Vives en modo creación. Respondes en lugar de reaccionar. Observas en lugar de resistir. Y ahí entiendes que todo este camino no era para cambiar el mundo, sino para recordarte quién eres realmente. Dejas de explotar por dentro. Eliges en lugar de soportar. Esa es la señal de que la conciencia se ha movido. Y cuando la conciencia se mueve, la realidad no tiene alternativa. Tiene que adaptarse. No porque la obligues, sino porque esa es su función. Es un espejo. Siempre refleja lo que eres. Y cuanto más tiempo permaneces en este estado, más natural se vuelve. Al principio tienes que recordarlo conscientemente. Luego se convierte en hábito. Después, se vuelve identidad. Y en ese punto ya no practicas. Simplemente vives desde ahí. Y ese es el momento en el que dejas de hablar de manifestación. Porque ya no intentas conseguir algo. Expresas quién eres. Ya no persigues resultados. Permites experiencias. Ya no buscas seguridad afuera. La sientes dentro. Y esa seguridad interna es la que abre todas las puertas. No tienes que saber cómo. No tienes que ver el camino. Solo tienes que permanecer fiel al estado. El cómo es asunto de la vida. Tu tarea es ser más presente, ser coherente, estar alineado. Y mientras continúas así, empiezas a notar que algunos deseos cambian. Algunas cosas que querías dejan de interesarte, otras aparecen con más claridad. Eso es natural. Estás subiendo a un nuevo nivel de conciencia, y cada nivel trae nuevas prioridades. Nuevos valores, nuevas visiones. No te resistas. Déjalo suceder. Permite que tu identidad se actualice. Deja que lo viejo caiga. No tienes que defender lo que ya no te representa. Solo tienes que habitar aquello en lo que te estás convirtiendo. Y hazlo ahora. No mañana. No cuando todo sea perfecto. Ahora. En esta respiración. En esta escucha. En este instante. Asume que ya eres. Y permanece ahí. Y mientras sigues habitando este estado, comienzas a percibir una transformación que no es ruidosa, pero sí profunda. No es un cambio que el mundo aplauda de inmediato, nada que se anuncie con fuegos artificiales. Es silencioso, es interno,
pero es real, y su realidad es más estable que cualquier situación externa, porque lo que ocurre dentro siempre precede a lo de fuera. Ese es el principio que necesitas comprender por completo. No estás aquí para cambiar el mundo, estás aquí para cambiarte a ti. Y cuando tú cambias, el mundo no puede hacer otra cosa que reflejarte. Esa es la ley. No es mística en el sentido fantasioso. Es mecánica en su precisión. Es constante. Es impersonal. Siempre funciona. Y funciona con lo que eres, no con lo que dices que quieres. Por eso la constancia lo es todo. No basta con asumir una vez. No basta con sentirse inspirado unos minutos. Tienes que volver. Tienes que estabilizarte. Tienes que permitir que el estado se convierta en tu punto de partida natural. Si una hora después de asumir vuelves al viejo patrón mental, has roto la continuidad. No has permanecido. Y está claro, la mente dividida es inestable en todos sus caminos. No recibe nada, no porque sea castigada, sino porque nunca permanece el tiempo suficiente en un estado para que éste se solidifique. La realidad exige coherencia. La conciencia responde a la estabilidad, y tú estás aprendiendo ahora a estabilizar una nueva imagen de ti mismo. Ese es el verdadero trabajo. No es un trabajo externo, es un trabajo de identidad, y la identidad no cambia con esfuerzo, cambia con repetición emocional. Cada vez que vuelves a la sensación de ya ser aquello que deseas, estás creando un nuevo surco en tu mente. Cada vez que te ves, te sientes y actúas como esa persona, entrenas tu sistema interno para aceptar esa versión como normal, y aquello que es normal para ti se vuelve inevitable en tu experiencia. El mundo no responde a tus deseos, responde a tu normalidad interna. Si la prosperidad es normal para ti, la vivirás. Si la libertad es normal para ti, la expresarás. Si el amor es normal para ti, te encontrarás con él. Pero si internamente sigues sintiéndote indigno, limitado o bloqueado, ese será el estado dominante que aparecerá, incluso si pronuncias palabras de fe. Por eso no se trata de palabras, se trata de sentimiento sostenido, se trata de identidad mantenida, se trata de permanecer fiel a la asunción incluso cuando aparentemente nada la confirma. Y aquí entra el verdadero coraje, no el coraje de enfrentarte al mundo, sino el coraje de permanecer fiel a una visión interna que los sentidos todavía niegan. Es fácil creer cuando ves. Es transformador creer antes de ver. Eso es vivir desde el final. Eso es asumir el final como presente. Y cuando haces eso, algo cambia en tu postura, en tu tono, en tu mirada, aunque no lo notes de inmediato, porque ya no reaccionas desde la carencia. Actúas desde la plenitud. Ya no pides. Expresas. Ya no persigues. Permites. Y esa diferencia sutil lo cambia todo. Porque cuando permites, no fuerzas. Cuando permites, no te tensas. Cuando permites, no vives con miedo a perder. Vives en la certeza de ser. Y el ser es la clave. Siempre el ser. No el tener. No el hacer. Sino el ser. Vuélvete internamente aquello que deseas. No intentes construirlo afuera. Constrúyelo dentro. No intentes convencer a nadie. Convéncete a ti mismo. No intentes controlar el tiempo. Estabiliza el estado. El tiempo se ajustará. Y mientras continúas esta práctica, notarás que tus reacciones ante los eventos cambian. Lo que antes te alteraba ahora te deja neutral. Lo que antes te asustaba ahora te parece manejable. Lo que antes parecía imposible ahora se siente solo como una cuestión de alineación. Esa es la señal de que tu estructura mental se está reorganizando. Ya no estás magnetizado hacia la vieja identidad. Estás alineando todas tus moléculas internas en una nueva dirección. Y cuando todas apuntan al mismo lugar, te vuelves poderoso, te vuelves coherente, te conviertes en un punto focal. El ser fragmentado no crea, el alineado sí, y la alineación nace de la constancia. No abandones el estado al primer momento de duda, no retrocedas al primer retraso, no mires las circunstancias para medir tu progreso. Mira tu estado, observa cuán estable eres, observa cuánto puedes permanecer en la identidad elegida incluso cuando el mundo tarda en reflejarla. Eso determina la velocidad de la manifestación, no la cantidad de esfuerzo, no la intensidad emocional momentánea, sino la continuidad. Y cuando esa continuidad se vuelve natural,
Te das cuenta de que ya no estás usando ninguna técnica, simplemente vives. Vives como alguien que ya llegó, como alguien que sabe, como alguien que pertenece, y la vida empieza a tratarte de acuerdo con esa identidad. Las personas reaccionan distinto, las oportunidades se abren, las soluciones aparecen. Y quizás sonrías en silencio, porque sabes que todo comenzó en lo profundo de una decisión interna. Nada fue casual, nada fue forzado. Solo reorganizaste la estructura de tu mente y permaneciste ahí. Y eso es todo lo que se necesita. Sigue adelante. No te detengas ahora. No retrocedas. No dudes de la ley. Vívela. Habítala. Respira desde ahí. Duerme desde ahí. Camina desde ahí. Y deja que aquello que has asumido se vuelva inevitable. Y mientras sigues viviendo desde este estado, algo muy sutil se estabiliza dentro de ti. Dejas de buscar seguridad afuera. Ya no te apoyas en las circunstancias. No mides tu valor por lo que ocurre. Te mueves con una nueva quietud, porque ahora sabes que la fuente está dentro. Y cuando la fuente está dentro, nada afuera puede quitarte el equilibrio. Ese es el punto donde la práctica deja de ser esfuerzo y se vuelve naturalidad. Ya no intentas ser diferente. Simplemente expresas lo que te has convertido. Y este cambio no es inmediatamente visible para otros, pero es poderoso, porque ya no reaccionas desde el miedo, respondes desde la presencia, ya no actúas desde la inseguridad, actúas desde la claridad, ya no vives esperando, vives encarnando, y es la encarnación lo que mueve el mundo. Cada vez que eliges sentirte ya completo, le enseñas a tu sistema interno un nuevo estándar. Cada vez que vuelves al estado le dices a la vida, este es mi nuevo punto de partida, y la vida lo registra, siempre, no de inmediato, no en voz alta, pero lo registra, y entonces se reorganiza. No puedes ver todas las conexiones que se están formando ahora, no puedes percibir todos los caminos que se están abriendo, pero confía en el proceso, porque no estás trabajando con eventos aislados, estás trabajando con conciencia, y la conciencia es la matriz de todo. Cuando la conciencia cambia, todo cambia. Incluso si por un tiempo parece igual, incluso si la mente dice que nada se mueve, incluso si los sentidos lo niegan, tú permaneces en el estado. Esa es la verdadera fuerza. No forzar, no suplicar, no desesperar, permanecer, permanecer en la identidad elegida, permanecer en el sentimiento de realización, permanecer en la versión de ti que ya ha recibido. Y mientras permaneces, notarás que tu diálogo interno cambia. Las palabras que te dices se vuelven más suaves, los pensamientos menos reactivos, las emociones menos extremas. No porque reprimas algo, sino porque has desplazado el centro. Ya no vives desde la carencia, vives desde la plenitud. Y la plenitud no tiene prisa. La plenitud no compite. La plenitud no se compara. La plenitud simplemente es. Y desde ese estado, continúas. Sé, todo fluye. Ya no tienes que demostrar nada. Ya no tienes que explicar tu camino. Caminas en silencio, con una certeza tranquila. Dejas que los resultados hablen. Permites que la vida muestre en quién te estás convirtiendo. Y eso te libera de una presión enorme. Porque ahora ya no buscas validación. Vives desde tu verdad interior. Y esa verdad se refleja automáticamente afuera. Con el tiempo comprendes que no solo estás creando circunstancias favorables, estás creando una manera de estar en el mundo. No solo manifiestas situaciones, encarnas una nueva identidad. No buscas felicidad. Te conviertes en un espacio donde la felicidad puede surgir de forma natural. Este es el punto donde entiendes que la práctica nunca termina, pero ya no pesa. Se vuelve parte de ti, como respirar, como caminar, como sentir. Cada regreso al estado fortalece el puente entre lo invisible y lo visible. Cada decisión interna construye una realidad externa, y mientras continúas así, ocurre algo maravilloso. Empiezas a confiar en la vida. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes quién eres. Sabes que siempre puedes regresar al estado. Sabes que puedes realinearte cada vez que te pierdes. Sabes que ya no eres víctima de reacciones automáticas. Eres el creador consciente de tu experiencia. Y eso te regala una libertad que ninguna circunstancia puede quitarte. No importa lo que pase afuera.
Dentro has encontrado tu centro, y desde ese centro siempre puedes empezar de nuevo, siempre puedes elegir, siempre puedes asumir, siempre puedes regresar, y ese es el regalo más grande, porque ahora sabes que el poder no está en manos del mundo, está en tu conciencia, y mientras permanezcas en esta comprensión, deja que cada respiración te recuerde quién te has vuelto, deja que cada paso sea una confirmación silenciosa, deja que cada momento sea un regreso al estado. No hay prisa, no hay presión, solo presencia, solo fidelidad al ser, solo esta certeza tranquila de que aquello que has asumido ya está tomando forma. Sigue desde ahí, vive desde ahí, sé desde ahí, y ahora comprendes algo que tal vez antes se te escapaba. No estás llamado a cambiar el mundo, estás llamado a cambiar tu posición en el mundo. No es lo externo lo que debe transformarse primero, es tu identidad. Cuando la identidad cambia, cambia la percepción. Cuando la percepción cambia, cambian las decisiones. Cuando las decisiones cambian, los resultados se reordenan inevitablemente. Todo comienza ahí. No hay nada místico en un sentido irreal. Es profundamente práctico, es psicológico, es interno, y precisamente por eso, es poderoso, porque lo interno siempre precede a lo externo. No estás aquí para luchar contra las circunstancias, estás aquí para trascenderlas a través de una nueva asunción. Y trascender no significa negar, significa ver más allá, significa no dejarte definir por lo pasajero, significa no identificarte con lo que estás atravesando ahora, porque lo que atraviesas no es lo que eres. Es solo un estado que habitaste el tiempo suficiente para hacerlo visible. Ahora eliges otro estado, y esa elección siempre está disponible. No importa cuán pesada parezca la historia, no importa cuántas veces hayas fallado antes, cada momento es un nuevo umbral, cada momento es una nueva puerta, y puedes cruzarla asumiendo una identidad distinta. No tienes que esperar una señal, no necesitas permiso, no tienes que estar listo según los estándares del mundo, solo tienes que decidir quién eres ahora, y quedarte ahí. Esa es la parte que pocos entienden. Decidir no es suficiente. Hay que permanecer. Permanecer cuando aparece la duda. Permanecer cuando la mente racional protesta. Permanecer cuando los sentidos muestran lo contrario. Permanecer cuando el tiempo parece estirarse. Permanecer hasta que el estado se vuelva natural. Hasta que ya no se sienta como esfuerzo. Hasta que no tengas que recordarlo. Hasta que se convierta en tu actitud interna espontánea. Entonces, sabes que la transformación está completa, porque ya no haces algo para obtener un resultado, simplemente vives como esa versión de ti, y desde ahí los resultados se vuelven consecuencias, no objetivos. Ya no estás obsesionado con el cuándo, ya no estás tenso con el cómo, estás arraigado en el quién. ¿Quién soy ahora? ¿Soy el que espera o el que posee? ¿Soy el que espera con esperanza o el que sabe? ¿Soy el que busca o el que expresa? La respuesta a estas preguntas determina la calidad de tu experiencia, no las circunstancias, no las opiniones ajenas, no las estadísticas, solo el estado. Y el estado es una elección repetida, es una fidelidad renovada, es una disciplina silenciosa, no espectacular, no llamativa, constante, y esa constancia es la que construye una nueva realidad. No tienes que convencer a nadie. No tienes que explicar por qué te sientes distinto. No tienes que defender tu visión. Solo tienes que vivirla. Deja que el mundo lo note solo. Deja que las transformaciones hablen. Deja que los cambios se muestren sin anuncios. Porque cuando algo es real no necesita ruido. Necesita estabilidad. Y estás aprendiendo la estabilidad del ser, no de la apariencia, no de la demostración, del ser. Es una estabilidad que nace de la certeza interior. Una certeza que no es arrogancia, ni rigidez. Es calma, es centrado, es presencia. Y desde esa presencia, todo se ordena. Las oportunidades llegan cuando estás listo para sostenerlas. Las relaciones cambian cuando tú cambias tu postura. Las puertas se abren cuando dejas de golpear desesperadamente y empiezas a caminar como si ya estuvieran abiertas. Así funciona. No es magia. Es alineación, y la alineación nace de la asunción persistente. No necesitas nada más. No necesitas una técnica nueva cada semana.
No necesitas otro método. Necesitas continuidad. Necesitas coherencia. Necesitas regresar al estado cada vez que te alejas. Y hacerlo sin culpa, sin juicio, sin frustración. Solo regresar. Solo realinearte. Solo ser fiel a la versión de ti que elegiste ser. Y mientras sigues así, algo en ti se simplifica, no se complica, no se vuelve dramático, se vuelve simple, porque la verdad es simple. Eres lo que asumes ser. Vives lo que aceptas internamente como real. Cambia la asunción y la vida cambia. Permanece en la asunción, y la vida no puede hacer otra cosa que ajustarse. Eso es todo. Ese es el principio. Ese es el secreto. No lo busques afuera. No lo compliques. No lo analices demasiado. Asume, permanece, quédate, y deja que la realidad se reorganice alrededor de tu nueva identidad. Y ahora permite que todo esto se cierre de forma natural dentro de ti, no como una idea, sino como una decisión silenciosa. Porque en este punto ya has comprendido lo esencial. No esperas que la vida cambie para sentirte diferente. Decides sentirte diferente para que la vida cambie. Ese es el orden correcto. Esa es la verdadera secuencia. Primero el ser, luego la experiencia. Primero la identidad, luego las circunstancias. Primero el estado, luego la forma. Y si solo te llevas una cosa de todo esto, que sea esta. Siempre eres aquello que internamente aceptas como verdad, no lo que deseas, no lo que esperas, sino lo que consideras normal dentro de ti. Desde ahí, cada momento se vuelve una elección. Cada respiración es una oportunidad de realineación. Cada pensamiento es una invitación a regresar al estado. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser fiel. Fiel a la versión de ti que decidiste encarnar. Si te pierdes, regresa. Si dudas, regresa. Si el mundo te desafía, regresa. Ese regreso es la práctica. Ese regreso es el camino. Ese regreso es la oración viva. Y con el tiempo, sin ruido, sin anuncios, sin esfuerzos dramáticos, notarás que lo que antes requería concentración, ahora sucede espontáneamente. Que lo que antes parecía lejano, ahora es familiar. Que lo que antes era un sueño, ahora es simplemente parte de tu realidad diaria. No porque tuviste suerte, sino porque permaneciste. Permaneciste en el estado. Permaneciste en la asunción. Fuiste fiel a lo que elegiste ser, y eso es todo lo que hace falta. No tienes que convencer al mundo. No tienes que explicar el proceso. Solo vive desde ahí. Camina desde ahí. Duerme desde ahí. Habla desde ahí. Siente desde ahí. Deja que tu presencia sea la prueba. Deja que tu calma sea la señal. Deja que tu transformación silenciosa cuente la historia. Porque cuando la identidad cambia, la vida siempre sigue. Sin excepción. Ve ahora. No esperes. No lo postergues. Sal ya en ese estado. Vive ya como alguien que ha recibido. Permanece ya como alguien que sabe. Y deja que aquello que has asumido se densifique de forma natural en tu experiencia. Ese es tu trabajo. Esa es tu fuerza. Esa es tu libertad.